Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Bienvenidos. Hoy quiero hablarles de la magnitud del drama que viven millones de personas que se ven forzadas a huir en el mundo. Desde 2001, cada 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado como una forma para visibilizar su situación de vulnerabilidad en el mundo, expresar solidaridad hacia los que huyen y llamar la atención de los gobiernos sobre su responsabilidad para con ellos. Este año la fecha revela cifras récord sobre el desplazamiento por conflictos, persecución o violaciones a los derechos humanos. Una de cada 97 personas en el mundo fue obligada a huir, según el reporte de 2019 de ACNUR. Casi 80 millones salieron de sus hogares en busca de protección o mejores condiciones de vida. A continuación, una vista general del informe publicado por la Agencia de la ONU para los Refugiados. Representan casi el 1% de la población mundial. La cifra de migrantes económicos, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos creció en casi 9 millones de personas con respecto a 2018. Las cifras continúan aumentando. Este año alcanzaron el nivel espectacular de 79.5 millones de personas, cerca de 80 millones. El 1% de la población mundial no puede regresar a su casa por las guerras, las persecuciones, las violaciones de derechos humanos y otras formas de violencia. Del total de personas en esta condición que identificó la agencia, 45,7 millones son desplazados internos, es decir, personas que se vieron forzadas a abandonar sus hogares pero permanecen dentro de su país. 4,2 millones se encontraban a la espera del resultado de sus solicitudes de asilo a finales de 2019 y 29,6 millones son refugiados, y el 40% de todos ellos son niños. El informe se enfoca principalmente en la situación de los venezolanos, la mayoría de los cuales han migrado hacia los países de la región. El alto comisionado reconoce que la xenofobia es un problema constante en América Latina y que la crisis por la pandemia podría acentuarla. Me preocupa, y una vez más el asunto siempre está alrededor de esto, que cuando la crisis económica impacte fuertemente, especialmente en las comunidades pobres en áreas fronterizas, entonces la competición por recursos escasos, los sentimientos negativos que siempre trae un bajón económico, giren hacia los venezolanos. Colombia, que según el informe hospeda a 1,8 millones de refugiados venezolanos, tiene un doble protagonismo en el informe. Por un lado, es el segundo país detrás de Turquía que recibe la mayor cantidad de refugiados, pero a la vez, Colombia es el estado con mayor cantidad de desplazados internos, con 8 millones de personas que se han visto forzadas a huir dentro del país debido a distintas condiciones de violencia. El incremento del número de desplazados de un año a otro ha sido una constante desde 2012. A la agencia le preocupa que sin acciones contundentes por parte de los gobiernos, esta tendencia continuará. Y para hablar sobre la situación de los migrantes desplazados, refugiados y solicitantes de asilo en el mundo, saludamos a Olga Sarrado. Ella es vocera de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Olga, gracias por acompañarnos. Quiero preguntarle primero, hablamos de 5 países que lideran este último reporte de ACNUR: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. ¿Qué pasó en 2019 para que los datos sobre desplazamiento y refugiados se agudizaran en estos países? Hola, muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí. Bueno, ¿qué ha sucedido? Como comentaban y como veíamos en el reporte, ¿no? En la última década se han duplicado esas cifras prácticamente de desplazamiento forzado, algo que nos preocupa inmensamente. ¿Y qué ha pasado? Es que menos personas están pudiendo también retornar a sus países. Vemos que los conflictos continúan. Las situaciones que han llevado a estos millones de personas a dejar sus hogares se mantienen, entonces hacen más difícil el retorno a su casa, a su hogar en seguridad. Y de ahí que las cifras se mantengan elevadas, pues sabemos lo que está sucediendo en la situación siria, conocemos muy de la mano, por ejemplo, el drama de los refugiados inmigrantes venezolanos que se encuentran, la mayoría de ellos, aquí en la región, en América Latina y el Caribe. Olga, de esa cifra global de casi 80 millones de personas se habla de unos 30 a 34 millones de niños, es decir, un 40% de ese total corresponde a menores. ¿Cuál es su situación al migrar? ¿Cuáles son sus posibilidades al recibir un refugio? ¿Y dónde queda su escolarización?
Bueno, los niños son uno de los grupos que nosotros consideramos los más vulnerables, ¿no? Porque se exponen a numerosos riesgos. El primero es, pues, no entender muy bien qué está pasando, tener que dejar atrás la normalidad de su infancia. Después se encuentran también pues el riesgo a no poder ser escolarizados. Los países, por ejemplo, en el caso de los venezolanos de la región, han hecho un gran esfuerzo en escolarizar a los niños venezolanos, pero en una situación de tránsito, de desplazamiento, de incertidumbre, y también de falta de documentación. Muchas veces es difícil inscribir a los niños a los colegios y hablaremos más adelante de la pandemia, pero el impacto que ha tenido en ellos es grande. Y además también vemos que muchas veces ese desplazamiento se da por rutas irregulares, caminando, ¿no? Y los niños están expuestos a riesgos mucho mayores, como por ejemplo es la explotación laboral o la explotación también sexual. Entonces son riesgos que afectan a la población desplazada en su totalidad, pero muy en concreto a los niños que tienen unos riesgos y una vulnerabilidad mucho más específica en esta situación de desplazamiento forzado. Olga, en este informe existe una nueva categoría y es la de los venezolanos desplazados en el extranjero. El reporte recoge que fueron 4,5 millones los que abandonaron su país a 2019, pero se habla además de 3,6 millones incluidos en esta nueva categoría, desplazados en el extranjero. ¿Cuál es la diferencia con un refugiado y por qué llamarlos así? Es una categoría que ya incluimos en el reporte del año anterior. En la región, bueno, ACNUR en 2018 y de nuevo en 2019 publicó una nota orientativa en la cual indicamos que según nuestras consideraciones, según la Convención del 51, la Declaración de Cartagena que está vigente en la región, la gran mayoría de los venezolanos tendrían necesidades de protección internacional, podrían ser reconocidos como refugiados porque han salido por una persecución particular o por sus opiniones políticas o también por una inseguridad y un desorden público que existe en el país y una inseguridad que les lleva a dejar sus hogares. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que los sistemas de asilo en la región no estaban acostumbrados, no tenían esa tradición a acoger solicitudes de la condición de refugiado. Entonces vemos que hay una gran cantidad. A final de 2019 eran 800.000 solicitudes de la condición de refugiado interpuestas por los venezolanos, pero que están sin resolver. Además, sabemos que hay unos 93.000 que sí que ya han sido reconocidos como refugiados, pero hay muchos más que están o en situación de irregularidad o que se han acogido a otro tipo de visas que han puesto los países de la región a disposición de los venezolanos y que han sido muy positivas porque les han permitido acceder a servicios como la educación, la sanidad, a poder trabajar. Entonces, ese tipo de visas a las que se han acogido han apoyado y han permitido que los venezolanos se instalen, se integren en las comunidades de acogida, pero queremos destacar que también esos venezolanos que quizá no han solicitado la condición de refugiado, que no han sido reconocidos como refugiados, también una gran mayoría de ellos necesitan esa protección internacional. Y de ahí esa categoría que queremos reflejar en este reporte de desplazamiento forzado, para reflejar la magnitud real de las necesidades de protección internacional de los refugiados y migrantes venezolanos. Y precisamente sobre el caso de los venezolanos, Colombia es el segundo país receptor de migrantes en el mundo, pero al tiempo es el país con más desplazados internos. ¿Está entonces el caso de Venezuela opacando la situación que se vive internamente en Colombia, Olga? Nosotros como ACNUR trabajamos todavía en las comunidades, como hemos hecho desde hace muchos años, también con las comunidades que están siendo desplazadas. De hecho, incluso hay venezolanos que también han llegado a esas zonas todavía que están afectadas por la presencia de grupos armados y que están siendo desplazadas. Aparte del desplazamiento y la salida de su país, se están desplazando internamente en Colombia. Es cierto que la atención internacional, la atención de la comunidad internacional, de los donantes, está más centrada en la situación de Venezuela y por eso este es un momento importante
este es un momento importante para destacar que todavía existe ese desplazamiento interno, que todavía los colombianos necesitan el apoyo de la comunidad internacional y sobre todo porque hay muchas, como decía, de esas comunidades desplazadas que son las que están recibiendo a los refugiados inmigrantes de Venezuela y haciendo un esfuerzo también de abrir sus puertas, de acogerles y de apoyarles en la llegada al nuevo país. Olga, en este informe se habla de más de una década preocupante en términos de desplazamiento, pero el contexto actual agrega una nueva problemática causada por el coronavirus. ¿Cuáles son entonces los desafíos hoy ante una pandemia para los que huyen? Bueno, esta pandemia ha llegado en un momento en el que ya había una gran vulnerabilidad en toda la región por parte de los refugiados, de los solicitantes de asilo. Una de las principales cosas que hemos observado es una pérdida de medios de vida que también ha impactado a las comunidades de acogida, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los venezolanos, ACNUR tiene en sus cifras calcula que a final de 2019 un 80% dependía de acuerdos contractuales, no tenía un acuerdo contractual, dependía de la economía informal. ¿Esto que significa? Que de un día para otro la gran mayoría de estos refugiados inmigrantes venezolanos perdieron todos sus medios de vida, ¿no? Se quedaron sin poder pagar sus alquileres, muchos de ellos han sido desalojados, muchos no pueden tener acceso a alimentos y además los niños, como comentábamos antes, se han quedado sin escuelas. Entonces esta pandemia ha llevado una carga adicional a estos venezolanos y algunos de ellos hemos visto que han optado por retornar. Entonces es importante más que nunca ahora trabajar junto a las comunidades de acogida para asegurarnos que los venezolanos y todos los refugiados inmigrantes están incluidos en los planes de recuperación económica, en los planes de inclusión tras la pandemia, para asegurarnos de que tienen acceso a medios de vida y pueden continuar ese proceso de integración en la comunidad en la que vivían. Y de nuevo, pues el Día Mundial del Refugiado que celebrábamos este 20 de junio, no solamente está celebrando esa resiliencia y esa valentía de los refugiados, sino también de las comunidades que los han acogido, ¿no? Y es un momento, en este momento es más importante que nunca trabajar de forma coordinada y con solidaridad para hacer frente a esta pandemia. Olga Cerrado, vocera de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, gracias por acompañarnos en Migrantes de France 24. Muchísimas gracias. Y a ustedes también gracias por acompañarnos. Nosotros seguiremos cubriendo la actualidad de la migración en América Latina y en el mundo en todas sus facetas. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Siga con más información en France 24 y France24.com.